Bueno, buenos días. La Asociación Venezolana de Derecho Administrativo les da la bienvenida a este seminario que se ha organizado para tratar el tema de la responsabilidad del Estado en cuatro de sus aspectos. Nos acompaña el presidente de la asociación, doctor Gustavo Urdaneta Troconis, quien se halla presente en la sala. Nos complace mucho contar con estas exposiciones de ponentes especializados en el tema de la responsabilidad del Estado y para comenzar vamos a presentar al profesor Juan Antonio Hernández Corchete, con quien nos une una muy profunda amistad de muchos años. El profesor Hernández Corchete es letrado del Tribunal Constitucional Español, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo y con una vasta obra jurídica, especialmente en materia de responsabilidad del Estado. El profesor Hernández Corchete viene a conversar con nosotros esta vez sobre la responsabilidad extracontractual del Estado por acción u omisión de la autoridad. Y digo, viene a conversar esta vez porque ya el profesor Hernández Corchete nos acompañó hace muchísimos años, en el año 95, cuando estaba en su condición de invitado en las Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo en homenaje al profesor Alan Bruber Carías. Nos hizo la cortesía de participar en un evento organizado en la Universidad Católica Andrés Bello con todos los profesores de Derecho Administrativo para todos los alumnos de Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, en el cual participaron, entre otros, el doctor Ortiz Álvarez, la doctora Josefina Calcaño de Temeltas, la profesora Belén Ramírez Landaeta y el profesor Rafael Badel y mi persona, y fue un intercambio supremamente interesante en el que el profesor Hernández Corchete nos daba pues luces sobre el tema de la responsabilidad del Estado y cómo comparábamos la situación de Venezuela con los sistemas más desarrollados de responsabilidad del Estado. Entonces, sin más preámbulos, doy la palabra al querido profesor Juan Antonio Hernández Corchete para que nos hable de responsabilidad extracontractual del Estado por acción o omisión de la autoridad. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, profesora María Amparo. Tus palabras son verdaderamente muy elogiosas de mi persona, verdaderamente son muchos años de compartir tantas cosas, eventos académicos tremendamente interesantes y te agradezco a ti, te agradezco a Beda y a su presidente que hoy me des la oportunidad de volver a estar con los amigos venezolanos. El tema que me habéis asignado es un tema muy amable porque puedo hablar de cualquier cosa, es un tema tan amplio que puedo, y sobre todo si tengo que ceñirme a 17, 18 minutos, hablar de muchas cosas. Yo voy a elegir de todas ellas una, sin perjuicio de dar dos pinceladas iniciales complementarias. Voy a elegir hablar del debate más actual que hay en los últimos 2 o 3 años en España sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Este va a ser mi tema principal el día de hoy. No obstante, quiero, como venía diciendo, hacer dos apuntes previos. En España, la responsabilidad del Estado es tripartita. Tenemos tres formas distintas de responsabilidad del Estado. La responsabilidad con regulación completamente distinta. Tenemos la responsabilidad del Estado juez, la responsabilidad del Estado legislador y la responsabilidad de la administración pública, del Ejecutivo. Voy a decir un par de palabras sobre las dos primeras, sobre qué es lo que hoy se debate en España sobre estas dos cuestiones y voy a entrar de lleno a dar una visión un poquito más profunda de cuál es el debate reciente en la tercera de ellas. En la materia de responsabilidad del Estado juez, España tiene un régimen bastante limitado, puesto que solo admite responsabilidad por error judicial, que es un mecanismo de error cualificado que tiene que apreciar el Tribunal Supremo. O sea, no es un error que se aprecia por vía de recursos, sino es un error distinto, un error muy cualificado, muy grosero y por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, como por ejemplo las dilaciones indebidas. Lo que hoy se discute es hasta qué punto la prisión preventiva seguida de absolución es un error judicial y por tanto debiera ser indemnizado. Durante mucho tiempo esto se ha negado, puesto que la absolución posterior de una persona que ha estado en prisión preventiva durante unos meses o unos años
no tiene por qué ser necesariamente un error judicial de estos cualificados o groseros, pero el planteamiento de que esta interpretación puede ser lesiva del derecho a la libertad como derecho fundamental, este es un tema que el Tribunal Constitucional ha valorado hace 3 años de una manera distinta y ha señalado que es inconstitucional no reconocer, al menos en algunas circunstancias, una responsabilidad cuando esta prisión preventiva ha durado un tiempo y finalmente la persona ha sido absuelta. Esa es la primera idea, que lo dejo encima. Esto es un debate muy intenso que hay ahora en España sobre hasta qué punto una interpretación restrictiva en este momento, en este aspecto, puede ser lesiva del derecho a la libertad. Y por tanto el legislador no podría hacer esa regulación y los tribunales no podrían hacer esa interpretación. En materia de responsabilidad del Estado legislador, también nuestro sistema es muy restrictivo, puesto que se entiende que los cambios legislativos generan daños, pero no son indemnizables, salvo supuestos muy, muy concretos. Lo actual ahora, la gran complejidad es que actualmente hay determinados daños que derivan de la ley porque la ley española, la ley interna, puede ser contraria al derecho de la Unión Europea. Y en este contexto están surgiendo un régimen de responsabilidad que está siendo mayor y más amplio y está obligando a revisar el sistema de responsabilidad que hay por las leyes internas, cuando una ley interna es inconstitucional. Eso se está repensando, puesto no tiene sentido que una ley que sea contra el derecho comunitario tenga un régimen de responsabilidad y una ley que es interna, que sea contraria a la Constitución española, tenga otro. Entonces, esto se está repensando. Recientemente hay unas conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que son previas, es un preliminar a una sentencia que se dictará en breve por parte del Tribunal de Justicia, que estamos muy pendientes de ello, porque eso va a determinar ese repensar cómo es la responsabilidad del Estado legislador. Y estos son los 2 apuntes previos. Con esto ya entro a abordar la cuestión principal de hoy, que es el debate actual sobre la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Miren, en el año 1954 en España se aprueba una ley que regula por primera vez, de un modo legislativo, no jurisprudencial, la responsabilidad de la administración pública y se reconoce que la responsabilidad de la administración pública podrá ser por funcionamiento anormal de la administración o por funcionamiento normal de la administración. García Enterría, que es redactor de esta ley, escribe en el año 56 un libro sobre esta ley y pone de relieve cómo estos dos son 2 títulos de imputación distintos que tienen un régimen jurídico distinto. No me puedo detener mucho en ello, pero sí poner de relieve que son 2 títulos de imputación diferentes. Es decir, que no siempre el funcionamiento normal de la administración da lugar a responsabilidad. En ocasiones solo da lugar el funcionamiento normal. Y sobre esto hay determinadas reglas, ¿no? Sin embargo, la aplicación de parte de la doctrina posterior en los 20, 30 años siguientes y sobre todo de la jurisprudencia, estos matices no los comprendió. Y entonces construyó una responsabilidad de la administración, al menos nominativamente, que surgía siempre que había un funcionamiento de un servicio público, aun cuando fuera normal. Y esto lo llamó responsabilidad objetiva, viniendo a querer decir con ello algo así como que cuando la administración causaba un daño, a diferencia del derecho privado, no era necesario que ese daño estuviera acompañado de la culpa subjetiva de la persona causante del daño. No era una responsabilidad dirigida o que nacía del agente público, persona física, y por tanto no era necesario que hubiera una responsabilidad, una culpa subjetiva. Y a esto se empezó a llamar responsabilidad objetiva como algo distinto de lo que era la responsabilidad de derecho privado, ¿no? Esto fue seguido mucho por la jurisprudencia, sin perjuicio de que después de hacer estas afirmaciones rituales, luego en el caso concreto encontraba razones para no declarar la responsabilidad, razones muchas veces artificiosas. Pero lo cierto es que afirmaba rotundamente que la responsabilidad del Estado, de la administración pública, era una responsabilidad objetiva en este sentido, que venía de algún modo a permitir que surgiera la responsabilidad casi únicamente con la causación fáctica, es decir, junto a la causalidad, que es un elemento fáctico, como una actuación es fácticamente el origen de un daño, junto a esto
deberían aparecer otros factores de atribución y esta jurisprudencia esto no lo entendía. Y se conformaba con acreditar que había una causación y a continuación decía que como la responsabilidad objetiva en el caso de la administración debería encontrarse responsabilidad, si bien que muchas veces luego no la atribuía. Con esto hemos llegado al año 78, que se dicta la Constitución española, y se recoge en el artículo 106 de la Constitución la referencia a que habrá responsabilidad de la administración pública por el funcionamiento de los servicios públicos. Se omite aquí esta idea de funcionamiento normal o anormal, se dice funcionamiento. Tampoco se dice funcionamiento anormal, si se deja esta indeterminación. Y finalmente se dice que habrá responsabilidad por funcionamiento de la administración pública según lo dispongan las leyes. Por lo tanto, esta omisión, así es funcionamiento normal o normal, y esta precisión final en la manera que las leyes lo establezcan, generó mucha incertidumbre. No se sabía si la Constitución lo que venía a recoger era el sistema desarrollado en los 30 años anteriores o venía a recoger un sistema jurídico distinto. No se sabía si la Constitución venía a consagrar una responsabilidad objetiva en este sentido que yo acabo de indicar, puesto que esto de la responsabilidad objetiva es muy ambivalente, y que luego en las preguntas puedo extenderme más sobre los diferentes modos de entender qué es una responsabilidad objetiva. Entonces no se sabía si la Constitución recogía esta responsabilidad objetiva en este sentido que la jurisprudencia había venido dibujando o venía a recoger una responsabilidad de otro carácter, ¿no? Y toda esta discusión a partir de los años 90 en las obras jurídicas se acrecentó y hubo muchos autores que empezaron a criticar esta calificación de la responsabilidad de la administración como objetiva, viniendo a poner de relieve que no tenía sentido que la administración respondiera intensamente de cualesquiera daños que causara independientemente de la concurrencia de otros factores atributivos como pudiera ser el funcionamiento anormal. No tenía sentido que en un hospital público, por la causación de un daño fáctica, una causalidad fáctica, ya simplemente concurriendo a esa causalidad fáctica, aun cuando no hubiera un funcionamiento anormal, la administración tuviera que indemnizar si ese hospital era público, mientras que si el hospital era privado, la responsabilidad circulará por unos cauces distintos. Hubo decenas de autores que empezaron a poner de relieve que esto era un sinsentido. No tenía sentido configurar la responsabilidad de la administración pública como objetiva en este sentido radical de exigir solo la causalidad fáctica, sino que era necesario requerir mayores factores de atribución. Y fundamentalmente la idea del funcionamiento anormal, restringiendo los supuestos de funcionamiento normal como causantes de responsabilidad a casos muy concretos donde hubiera factores de atribución o factores de imputación muy específicos. Junto a la causalidad fáctica hubiera algunos factores de imputación muy específicos. Bien, me quedan como 4 o 5 minutos, pero quiero dedicar estos 4 o 5 minutos después de esta visión a cómo está ahora este debate. En el año 2018, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en un asunto relativo a los daños causados en una vía pública, en una carretera, por unos animales que habían salido de las fincas de los alrededores. La ley española en esta materia contiene un sistema específico de responsabilidad que señala que los propietarios colindantes o los propietarios o los titulares de las aprobaciones de los aprovechamientos cinegéticos colindantes solo responderán en casos muy concretos, como por ejemplo cuando haya habido una acción de caza previa. En los demás casos, la responsabilidad no es de nadie más que del conductor. El conductor no tiene derecho a pedirle responsabilidad a nadie en estos casos, decía la ley. Entonces, un conductor reclamó esta responsabilidad y el juez, al ver que tendría que aplicar esta ley y considerarla que podía ser inconstitucional, planteó una cuestión inconstitucional ante el Tribunal Constitucional. El juez planteaba: ¿cómo es posible que siendo los terrenos colindantes de una administración pública y siendo la responsabilidad de la administración pública una responsabilidad objetiva por la Constitución, por el artículo 106.2 o en una de las interpretaciones que el 106.2 pudiera tener de la Constitución, cómo es posible que el legislador pueda negar
en estos casos responsabilidad o restringirla a casos muy concretos y negarla en el resto de supuestos. Esto es contrario a la Constitución española. Y el Tribunal Constitucional resolvió en el 2018 esta cuestión. Hubo un gran debate interno, un profundísimo debate interno, puesto que, como acabo de indicar, un importante sector de la doctrina, si no mayoritaria, venía a poner de relieve que este entendimiento de la responsabilidad objetiva no estaba constitucionalizado. El artículo 106.2 de la Constitución no venía a constitucionalizar lo que había aplicado la jurisprudencia anterior, sino que venía a constitucionalizar una suma de causación fáctica, de causalidad fáctica, más factores de atribución, dentro de los cuales uno de los más importantes debía ser el funcionamiento normal, y con un margen de maniobra por parte del legislador muy extenso para poder atribuir o no supuestos de responsabilidad. Entonces, existiendo estos planteamientos doctrinales, dentro del Tribunal Constitucional hubo un debate muy intenso que acabó resolviéndose en favor de afirmar que la Constitución española recoge y constitucionaliza la responsabilidad objetiva, pero haciendo una lectura de la responsabilidad objetiva que no se reduce a la mera causalidad fáctica, sino sumándole a, entendiendo esa responsabilidad objetiva como un supuesto que impediría que, que hubiera una ley, convertiría en inconstitucional una ley como esta que estamos enjuiciando, si se entendiera que impide que surja la responsabilidad patrimonial de la administración cuando concurren estos otros factores de atribución. Eso es lo que viene a decir el Tribunal Constitucional. Habla de la responsabilidad objetiva, pero hace una interpretación concreta de la responsabilidad objetiva, negando que esa responsabilidad objetiva sea una responsabilidad que derive o que se centre exclusivamente o que para la cual sea bastante una mera causación fáctica. Es necesario, además, unos factores de atribución. Lo que no dice el Tribunal Constitucional es cuáles son esos factores de atribución. Y aquí está el gran problema. Bueno, los grandes problemas, uno es este y otro es que todos aquellos autores que habían escrito señalando que la responsabilidad objetiva no estaba contenida en el artículo 106 de la Constitución, también han reaccionado negativamente. Entonces, hoy en España, del 2018 para adelante, hemos tenido un debate intensísimo sobre qué significa la responsabilidad objetiva y si está constitucionalizada. O dicho de otra manera, ¿qué es lo que constitucionaliza en términos de responsabilidad patrimonial nuestro artículo 106.2 de la Constitución como límite al legislador? Yo diría, por hacer un resumen, esto requeriría muchísimo más tiempo, pero que lo que constitucionaliza el artículo 106.2 es, en primer lugar, la existencia de responsabilidad. Es decir, no es posible negar la responsabilidad, no es posible que el legislador niegue rotundamente la responsabilidad de la administración en un determinado supuesto. Eso no es posible y probablemente esta ley, si no se entendiera del modo alternativo como ha hecho el Tribunal Constitucional, que esto no me da tiempo a explicarlo, pero hice una lectura alternativa, esta ley, si no se entendiera de ese modo alternativo, sería inconstitucional, porque lo que venía es a cerrar la vía de la responsabilidad, salvo en 2 o 3 supuestos muy concretos. Segundo, lo que constitucionaliza es que la responsabilidad por funcionamiento normal, el legislador no la puede negar. Cuando hay funcionamiento normal, hay un título de atribución suficiente para que haya responsabilidad. Y yo creo que va más allá. Constitucionaliza además un supuesto, o sea, impone la posibilidad de que el legislador considere en los casos de funcionamiento normal de la administración la necesidad de que si se dan algunos factores de atribución muy concretos, también tiene que reconocer responsabilidad. Es decir, no creo que el legislador pueda negar en los supuestos de funcionamiento normal siempre la responsabilidad. No creo que el legislador pueda reducir a los supuestos de funcionamiento normal los únicos supuestos de responsabilidad patrimonial reconocibles. Yo creo, y esto es mi opinión personal, creo que eso es lo que constitucionaliza el artículo 106.2 de la Constitución, pero el debate es intensísimo y está muy abierto. Les agradezco mucho su atención, quedo a su entera disposición. Muchísimas gracias desde Madrid. Muchas gracias, profesor Juan Antonio Hernández Corchete, por su interesantísima, profunda y verdaderamente corta exposición. Ha usted demostrado el dominio del tema y nos ha hecho de verdad
una exposición supremamente interesante en materia de responsabilidad del Estado, con unos aspectos que ojalá podamos desarrollar un poquito más en el periodo de preguntas. Agradecemos a las personas que están participando. Si desean hacer sus preguntas por la vía del chat o a través de la página de YouTube, por favor procedan a hacerlo. Para la segunda conferencia tenemos al profesor Rafael Badel Madrid. La conferencia se denomina Hacia una teoría autónoma de la responsabilidad del Estado en Venezuela, de manera que ya hemos visto el caso España. Vamos a ver un poco el tema de cómo se regula esto entre nosotros en Venezuela. El profesor Badel es profesor de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello. Ha trabajado en profundidad en la materia de la responsabilidad del Estado, en la cual pues ha impartido igualmente en los estudios de posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Es individuo del número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y pues nos va a ilustrar sobre la responsabilidad del Estado y cómo se ha constituido una teoría autónoma en nuestro país sobre el tema. Adelante, profesor Badel. Muchísimas gracias, profesora Grau. Me da mucho gusto participar en el día de hoy en este seminario sobre la responsabilidad del Estado en 4 temas, junto a los profesores Juan Antonio Hernández Corchete, Jaime Orlando Santofimio y Hernando Díaz Candia. Voy a agradecer a la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo por la invitación, pero también aprovechar la oportunidad para saludar a esta nueva junta directiva de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo y en especial a su presidente, el doctor Gustavo Urdaneta Troconi. En efecto, me corresponde realizar algunas consideraciones acerca de la existencia de una teoría autónoma de la responsabilidad del Estado en Venezuela, partiendo de que el reconocimiento de que la cláusula de la responsabilidad del Estado está prevista hoy en día en la mayoría de las constituciones modernas, considerarla como una garantía patrimonial que tienen los ciudadanos frente a la acción de los órganos del Estado en cualquiera de sus manifestaciones. Y reconociendo que hoy en día en el moderno derecho administrativo se pone el acento, se pone el énfasis en la existencia de esta responsabilidad contractual o extracontractual mediante la creación de un sistema eficaz que asegure que quien sufre un daño que no tiene el deber jurídico de soportarlo, debe recibir la debida y oportuna compensación. Entonces, este sistema de responsabilidad del Estado se fundamenta en normas y principios de derecho interno, veremos si son de derecho público o de derecho privado en este momento en Venezuela, pero se encuentra también consagrado, y eso ha dado un impacto extraordinario, en disposiciones de derecho internacional, principalmente en materias de derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional de la integración. Y hoy en día, con la mundialización de la protección de los derechos humanos, ha habido un impacto extraordinario en esta materia. En este sentido, para llegar al punto en concreto, la Constitución venezolana, tal y como lo expresa su exposición de motivos, impone al Estado la obligación de investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, al tiempo que impone al Estado la obligación de indemnizar, dice la Constitución, integralmente a la víctima de la violación de los derechos humanos que le sean imputables o a sus derechohabientes, incluido el pago de los daños y perjuicios. Todo lo cual constituye en consecuencia o se incorpora dentro del principio de responsabilidad patrimonial del Estado. En una etapa inicial en Venezuela, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado estaba fundamentado, como era usual en otros ordenamientos jurídicos, y de allí nos inspiramos, en las teorías y principios del derecho civil. Y luego, por influencia de la Constitución de 1999, de la doctrina tanto nacional como extranjera, se pasó a una noción basada en normas de derecho público y también en disposiciones de derecho internacional. En esta etapa se llegó incluso a predicar la tesis de la responsabilidad objetiva del Estado. Lamentablemente nos encontramos ahora, como en tantas otras cosas, en un periodo de involución o confusión. En esta primera etapa a la que he hecho referencia, se comienza a construir el sistema de responsabilidad patrimonial partiendo de las disposiciones del Código Civil. Pero se reconoce que de acuerdo al Código Civil, el funcionamiento anormal del servicio debe ser
compensado y se utiliza para ello el artículo 1185 del Código Civil. Posteriormente, la jurisprudencia encuentra en el artículo 1193 del Código Civil el criterio para explicar la responsabilidad objetiva por guarda de cosas. Y hay varias sentencias, el famoso caso Alba Orsetti del año 84, por medio del cual se utiliza la responsabilidad del Estado por daños causados por la caída de una valla de señalización vial como fundamento de la responsabilidad objetiva del Estado. Hay varias jurisprudencias de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en donde se va construyendo el camino de que el Estado es responsable por la guarda de cosas y el Estado es responsable por el funcionamiento anormal de los servicios públicos. En estos casos, por lo general, la responsabilidad del Estado se determinaba ante su imposibilidad de demostrar la ocurrencia de algunas causas extrañas no imputables previstas en el Código Civil, la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa de la víctima o el hecho de un tercero, para llegar entonces a predicar esa responsabilidad fundamentada en las normas del Código Civil. Una luz en la construcción de un camino distinto fue el voto salvado del magistrado Luis Enrique Farías Matas en el año 92, en el caso Silvia Rosa Riera, en el cual el magistrado Farías Matas explicó que la responsabilidad que corresponde a las personas morales del derecho público tenía que estar fundamentada en disposiciones distintas a las del Código Civil, que no era necesario socorrerse en las disposiciones del Código Civil, sino que invocaba la construcción de una teoría propia de derecho público sobre la materia. Este voto salvado fue considerado por la doctrina nacional como el equivalente en el derecho venezolano a la decisión Blanco, a la conocida decisión Blanco del Tribunal de Conflictos franceses. Este voto salvado del magistrado Farías Matas se convierte luego en el criterio de la jurisdicción contencioso-administrativa a partir del año 2002, cuando se establece que no es propio acudir a las fuentes de las obligaciones que rigen en materia de derecho civil para declarar la responsabilidad de la administración por su actividad, especialmente en lo que se refiere a la responsabilidad extracontractual, sin perjuicio de que se incluye también a esta responsabilidad contractual. Incluso en el año 2010, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia insiste en que la evolución que se desprende de lo dispuesto en la Constitución tiene por objeto procurar un sistema integral y autónomo de responsabilidad basado en normas del derecho público que no en las de derecho privado y estructurado sobre la base de la regulación especial que se inspira a partir de la Constitución de 1999. En efecto, la Constitución de 1999 establece en variadas disposiciones, en muchas disposiciones, artículos 6, 30, 133, 140, concretamente la responsabilidad del Estado, el 141, el principio de la buena administración, el 259, la jurisdicción contencioso-administrativa, establece una gama de artículos en donde se desprende con claridad que la responsabilidad del Estado no depende de una teoría del derecho civil, sino que tiene normas propias fundamentadas en el derecho público. Y eso trae como consecuencia una decisión que va a ser clave de la Sala Constitucional en el año 2002, que es el conocido caso Viuda de Carmona, donde se termina de consolidar la tesis de la responsabilidad del Estado e incluso se predica la responsabilidad objetiva del Estado. Hay un desarrollo normativo a partir de la Constitución de 1999, como es la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, conforme al cual no cabría duda de que la responsabilidad del Estado existe y está fundamentada en normas de derecho público y hay todo un conjunto de disposiciones que así lo establecen. Y además hay unos antecedentes constitucionales desde 1830 que vienen abriendo el camino a la responsabilidad del Estado. Sin embargo, hay la Constitución de 1999, como en tantas otras cosas, aun cuando establece un sistema de responsabilidad del Estado reconocido expresamente, la jurisprudencia comienza en una tercera etapa a establecer una tesis contraria a esta responsabilidad y comienza a excluir la responsabilidad del Estado en muchos
en muchos casos. La paradoja consiste en que en el año 2013, por ejemplo, la Sala Político-Administrativa admite nuevamente la aplicación de los principios del Código Civil y en concreto comienza a fundamentar sus decisiones en las disposiciones del Código Civil para referirse a la responsabilidad del Estado. Determina que la procedencia de una indemnización por daños morales que se le ven imputado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, derivados del deterioro de la salud física y mental de los accionantes, se puede analizar de nuevo a la luz de los artículos 1185 y 1191, cuando eso había sido superado. Hay un retroceso extraordinario también cuando la posición jurisprudencial señala que no se pueden acumular pretensiones distintas, pretensiones de condena con pretensiones de el pago de daños y perjuicios. Y, por ejemplo, en un daño causado por la omisión, la Corte sugiere que es necesario primero declarar la nulidad, declarar la responsabilidad del Estado por la omisión, para luego en un juicio aparte ir a reclamar los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado. De manera que sí hay una fase en este momento en donde hay una evolución extraordinaria. Vamos a recordar un aspecto que es muy importante y que no se puede dejar de tener presente. El conjunto de disposiciones constitucionales prácticamente predican la responsabilidad del Estado siempre de manera objetiva, sin ningún razonamiento anterior. Tengamos en cuenta que la Constitución de 1999 fue redactada en un ambiente de populismo extremo, en donde la Asamblea Nacional Constituyente iba satisfaciendo las aspiraciones políticas que pedía la comunidad, y allí está la paradoja, en la que con un sistema constitucional extraordinariamente generoso en cuanto a la responsabilidad del Estado, se comienza a perfilar una tesis que la lleva hasta una responsabilidad objetiva. Y tengamos en cuenta también que estamos frente a un poder judicial en este momento que tiene que es militante político, y en consecuencia hay una cobertura, hay un cuidado de los caudales públicos por parte del juez contencioso administrativo y constitucional, que ha logrado o que ha traído como consecuencia este retroceso jurisprudencial. Como dije antes, un asunto especialmente importante en el tema hoy en día, y que a lo mejor lo podría complementar en las respuestas, es la mundialización de la justicia y en especial de la protección de los derechos humanos. Y de allí el tema de la responsabilidad internacional del Estado, que se suma a este del que estamos hablando, y que ocurre cuando hay una infracción o violación del derecho internacional, que puede consistir en una acción, una prohibición jurídico internacional, en una omisión por el incumplimiento de la obligación que tiene el Estado en materia de derecho internacional. De manera que, a diferencia de la responsabilidad interna de los Estados, la responsabilidad internacional no solamente se basa en la mera producción de un daño, sino que exige la infracción de un dispositivo del ordenamiento jurídico internacional. Pero esa Constitución de 1999, ese tema lo había previsto, ya lo dije antes, cuando estableció que el Estado tiene la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de la violación de los derechos humanos que le sean imputables o a sus derechohabientes, incluido el pago de los daños y perjuicios. Bueno, de conformidad con esto, no admitir la responsabilidad por una infracción internacional supondría no aceptar la sumisión del Estado al ordenamiento jurídico del derecho internacional. Pero paradójicamente, y aquí de nuevo la paradoja, Venezuela se ha convertido en un ejemplo típico de esta irresponsabilidad internacional. De una parte por el incumplimiento e inaplicación de tratados internacionales válidamente suscritos por ella, muchos de ellos en protección de los derechos humanos, el incumplimiento de los tratados de integración, y de otra parte por la violación directa de los derechos humanos. Entonces, como ejemplo de responsabilidad internacional por la violación de tratados internacionales, es públicamente conocido que desde el año 2006 Venezuela denunció la salida de la Comunidad Andina de Naciones en violación del artículo 153 de la Constitución, que establece que las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración
serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal de Venezuela, de aplicación directa y preferente en la legislación interna. De manera que no había camino hacia atrás, no había la posibilidad. Eso es una violación enorme a este tratado internacional, a las obligaciones internacionales, a la obligación de cumplir el derecho supranacional, y de allí se genera responsabilidad. De otra parte también, recordar la responsabilidad del Estado venezolano por el incumplimiento de varios fallos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por ejemplo, hay uno emblemático del 5 de mayo del año 2008 por violación de los derechos de los jueces de una corte venezolana, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que fueron removidos arbitrariamente de sus cargos por dictar unas sentencias que eran contrarias a los intereses del régimen político. Y en esa oportunidad hay una doble irresponsabilidad por cuanto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, además de que declara inejecutable las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, violando las obligaciones que se derivan de la Convención Americana de los Derechos Humanos, sugiere al Ejecutivo Nacional denunciar esa convención y sustraer a Venezuela del ámbito de aplicación y de su cumplimiento, a modo de evitar tener que cumplir futuras condenas que vinieron y que existen y están documentadas en el régimen jurídico venezolano. El tiempo, quiero ajustarme al tiempo, pero solamente señalar para finalizar que hay varias de las decisiones de esta Corte Interamericana de los Derechos Humanos que han declarado al Estado venezolano responsable por violación del derecho político, por violación de los derechos de propiedad, por violación a los derechos humanos de expresar el pensamiento de viva voz, del trato igualitario y sin discriminaciones, etcétera. Y todas ellas han sido sistemáticamente declaradas inejecutables por la jurisdicción constitucional venezolana. De manera que quizás en el periodo de preguntas y respuestas podría hablar de eso, pero hay un impacto extraordinario en Venezuela sobre el tema de la responsabilidad del Estado, de una etapa que es común a varios países de fundamentarla en las normas del Código Civil, se pasó a una etapa que es también general en muchos países de fundamentar las normas propias del derecho público. Y luego, lo que no es normal en otros países es que retrocedimos a la etapa de protección de los caudales públicos y a la búsqueda de resquicios para eludir a la responsabilidad del Estado. Y dentro de eso, el tema que es mayúscula es la de responsabilidad del Estado internacional, a la cual he hecho breve referencia, pero que merece generales consideraciones muy importantes por su extraordinaria importancia en el régimen venezolano. Yo me he pasado un poquito de los 15 minutos, pero no quiero seguir adelante, de manera que reiterar mi agradecimiento a la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo por la invitación a formular estas breves consideraciones. Gracias. Muchas gracias, profesor Badel. Invitamos a hacer las preguntas por vía del chat o en el canal YouTube también pueden hacer sus preguntas para dar la oportunidad entonces sí de que los ponentes se explayen un poco en sus consideraciones sobre los temas que les ha correspondido exponer. Para el tema, la responsabilidad del Estado ante el inversionista, el arbitraje, contamos con otro destacado administrativista y con vasta trayectoria en la materia de arbitraje, el doctor Hernando Díaz Candia, que es doctor en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, tiene estudios de posgrado en la Universidad de Harvard y es miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y del CEDCA y autor, muy destacado autor de la materia de arbitraje. Doctor Hernando Díaz Candia, tiene usted la palabra. Muchas gracias, profesora Grau. Un honor compartir esta tribuna con los profesores Badel, Hernández y Santofimio, y un agradecimiento especial a los personeros de AVEDA, en especial al doctor Urdaneta Troconis, a quien le debo una importante parte de mi formación jurídica, al profesor Silva y a Jessica Vivas. Vamos a tocar el tema de arbitraje, de la responsabilidad del Estado en arbitraje con respecto al arbitraje de inversiones. Y es especialmente importante porque no se trata simplemente de un foro o un lugar donde se discute
la responsabilidad del Estado, donde una especial jurisdicción o sitio donde vamos a llevar los principios de los cuales nos hablaban el profesor Badel, sino que además es un sistema que tiene características y bases sustantivas especiales, donde la responsabilidad del Estado ya no se basa en el derecho administrativo o en el derecho interno y ni siquiera en un derecho mercantil internacional, y principios sustantivos especiales y bastante distintivos. ¿A qué se debe el origen de este sistema? Básicamente a principios de la segunda mitad del siglo XX hubo un movimiento de políticas públicas que se convenció a muchos estados de que primero la inversión extranjera privada era positiva para el desarrollo de esos países y que para atraerla había que hacer dos cosas. Primero, crear unos estándares sustantivos de protección y de tratamiento a esa inversión, y luego de que esos estándares sustantivos no fuesen analizados o decididos o adjudicados cuando se alegaran violaciones por los órganos internos de ese Estado, porque había una percepción de que esos tribunales nacionales, judiciales, tienden a ser más favorables en general al Estado del cual forman parte. Al no haber una autoridad preconstituida con una jurisdicción innata para decidir eso, que no fueran esos tribunales, y se recurrió a este sistema de arbitraje, donde se crean autoridades ad hoc especiales para un caso concreto. Ya vamos a ver bajo qué sistema de normativo y de consentimiento, pero que sean externas al Estado y por tanto, en teoría, más independientes que esos órganos internos. A esos dos principios de atracción de inversiones y por medio de la creación de estándares sustantivos y de unas autoridades especiales que los analizaran, también hay críticas. Hay estadísticas muy válidas que dicen que, por ejemplo, en Latinoamérica, los países que no tienen tratados de protección de inversiones en vigencia, como Brasil, atraen probablemente más inversión extranjera que otros países que tienen muchos tratados como Argentina y Venezuela. Pero sin embargo, esta es la base filosófica que dio origen a este sistema, y con esta creación de tribunales o de autoridades especiales para analizar estos principios sustantivos. Principios sustantivos que además pueden ser resumidos en 4. La no expropiación sin justa compensación, un trato justo y equitativo, la no discriminación y tratamiento nacional de esas inversiones, y además el derecho a repatriar los dividendos y las desinversiones cuando hubiese lugar a ellas. Y ya podemos, si hay tiempo más adelante, de analizar cómo se pueden clasificar y cómo interactúan esos 4 grandes principios sustantivos de protección de las inversiones. Este sistema entonces tiene una base fundamentalmente primero en tratados bilaterales. El primer tratado bilateral que se celebró es del año 1959 entre Alemania y Pakistán. En la actualidad se estima que hay más de 2.500 tratados bilaterales de protección de inversiones. Para dar cierta base adjetiva a cómo se iban a conducir esos procedimientos, entonces surgió el convenio CIADI aproximadamente en el año 1965, simplemente para dar una estructura a un centro que facilitara la creación de las arbitrales que iban a aplicar esos tratados. Nacieron también tratados multilaterales que tienen estándares sustantivos de protección de inversiones, como el Protocolo de Colonia de Mercosur, el Tratado de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, y otros elementos, otros instrumentos que no tienen rango de tratados, pero que también sirven para complementar el sistema, así como principios fundamentales de derecho consuetudinario internacional. Entonces, ¿cuál es la relación de este sistema de arbitraje de inversiones con el derecho administrativo? Lo primero, y yo quiero siempre hago una crítica, que pienso que en Latinoamérica la jurisprudencia parece haberse olvidado un poco, que el derecho administrativo no nació para proteger a la administración pública. El derecho administrativo nació con la sentencia Blanco, a la cual nos hacía referencia el profesor Badel, para ser responsable de la administración pública. No había una administración sometida al derecho civil, y entonces se le creó un sistema de protección. Había una administración
y un Estado que básicamente era irresponsable, donde venían de la famosa frase atribuida a Luis XIV de que el Estado soy yo. Si bien se reconocieron unos principios normativos y sustantivos especiales, la base fundamental es hacer responsable al Estado, no protegerlo. De ahí, esto es algo que también influencia a este sistema de protección de inversiones creado bajo estos tratados internacionales de protección de inversiones. Vemos, por ejemplo, me tomé el trabajo de tomar 3 citas que tiene el Consejo de Estado francés hoy en día en su página web con respecto a la responsabilidad del Estado. Dice que tiene un fundamento esencialmente jurisprudencial, independiente del derecho civil, como nos decía el profesor Badel, pero que sin embargo esas soluciones jurisprudenciales no son radicalmente distintas de las del derecho civil, y que la ausencia de un carácter general y absoluto de esa responsabilidad del Estado ha progresado para reconocerse cada vez más ampliamente, inclusive en ausencia de culpa, esa responsabilidad del Estado. ¿En qué se parece este sistema de protección de inversiones al derecho administrativo? Primero, que tiene una base sustantiva distinta, en este caso no sería del derecho civil, sino del derecho mercantil internacional, por ejemplo, y además tiene características adjetivas especiales, sistema parecido al contencioso administrativo, pero que no son tribunales ordinarios. La gran pregunta es entonces si se trata de estados en este sistema que van a ser los demandados, ¿qué rol tiene que jugar el derecho administrativo? Y algo que la doctrina no está totalmente de acuerdo. Los estados tienden a decir que el derecho administrativo debe aplicarse más directamente. Hay otros que simplemente dicen que inspira al sistema y que lo debe influenciar, mientras que hay otra posición que dice simplemente este sistema de protección de inversiones, una de sus intenciones y efectos es dejar atrás al derecho administrativo para quitar una serie de privilegios y prerrogativas procesales y sustantivos de los cuales gozan el Estado en el sistema de derecho interno. Y así, por ejemplo, ¿y a qué se debe eso? Principalmente al principio de que los tratados internacionales privan sobre las leyes internas. Puede discutirse si esa prevalencia es inclusive extensible a las constituciones o no, pero ciertamente ningún Estado puede eludir sus obligaciones internacionales con base en su derecho interno. Temas que vemos, por ejemplo, en este sistema de protección de inversiones. Se permite la condena en costas de los Estados, que por ejemplo en Venezuela hasta ahora no es posible con respecto a la administración pública. No hay temas de notificaciones y lapsos especiales de la Procuraduría y 90 días para ejecutar medidas. Y además, lo más importante, el privilegio sustantivo más importante del que goza la República, que en la práctica se ha traducido en una inembargabilidad absoluta de los bienes del Estado, sean comerciales o dedicados a actividades soberanas o no, ha pasado a ser sustituido por una inmunidad soberana relativa, debido a que la ejecución de los laudos no se busca en el mismo estado condenado, sino en el territorio de otros estados donde el estado condenado tenga sus activos, y entonces ahí sí hay una diferencia importante y se permite el embargo de bienes estadales en la práctica si no están sujetos directamente o destinados directamente a actividades soberanas de ese estado. El sujeto pasivo en este sistema es el que tiene personalidad jurídica en derecho internacional. Es decir, en nuestro caso, la República, llámese Estado, Nación, Fisco Nacional, pero es el ente que tiene personalidad en derecho internacional. Los instrumentalidades político-territoriales o desconcentrados o descentralizados no son llevados directamente a este sistema, y hay varias teorías que justifican por qué es el Estado el que tiene, la República la que tiene que tener responsabilidad patrimonial por ellos en este sistema. En cuanto al porcentaje de éxito de estos casos que se litigan en arbitrajes de inversiones, interesante que quienes se dedican a representar a estados en este tipo de litigios dicen que el sistema estadísticamente está prejuiciado en favor de los inversionistas, mientras que normalmente se dedican a proteger a los inversionistas dicen que el sistema está estadísticamente prejuiciado a favor de los estados. Pero lo cierto, entonces, es que no hay un desbalance
tan notorio como la jurisprudencia contencioso administrativa en Venezuela, donde con ese seminal estudio del profesor Antonio Canova nos decía que al 99% de los casos contra la administración pública de los entes públicos venezolanos se pierden en Venezuela. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los principales aspectos sustantivos entonces de este sistema de protección de inversiones? El principio es que como sujeto o como beneficiario principal, en principio está limitado a extranjeros. Extranjeros en el sentido que son definidos por los tratados bilaterales y no por el derecho interno, excepto con respecto al tema de que las personas naturales, su nacionalidad normalmente es otorgada por el derecho interno de cada país del cual el ciudadano puede hacer nacionalidad. Hoy en día ya ha admitido casi universalmente la posibilidad de tener multiplicidad de nacionalidades. Pero en el caso del convenio CIADI, cuando este convenio se aplica directamente a las disputas, se excluyen a las personas naturales que tengan la misma nacionalidad del Estado demandado, independientemente de que esa persona natural tenga una segunda nacionalidad. Cuando no se aplica el convenio CIADI, y ya vamos a ver más adelante en qué situaciones no se aplica, la discusión entonces se centra más en los tratados bilaterales en concreto. Normalmente prohíbe a quien tenga una nacionalidad extranjera demandar a su propio Estado, por ejemplo, que quien tenga una nacionalidad venezolana y española demande a Venezuela, pero se ha desarrollado cierta jurisprudencia diciendo que independientemente del derecho interno y que para otros propósitos la nacionalidad debe ser una sola a efectos de estos tratados de protección de inversión, denominada nacionalidad dominante. Ha habido varios temas entonces que se han discutido en cuanto a cómo pueden superarse ciertos o permitirse el acceso a este tratado creando estructuras corporativas, compañías que sean los inversionistas y los nacionales. Lo importante es que la nacionalidad y la definición de esas compañías viene dado por los tratados bilaterales y no por el derecho interno del país que se presenta como demandado. Como así también ocurre con respecto al concepto de inversión. Este es un sistema que no protege solamente a los inversionistas, sino que tienen que haber inversiones definidas bajo el texto del tratado relevante. Y ahí algo muy importante, precisamente cuando hacía referencia a la existencia de normas sustantivas especiales, aquí no tiene que haber preocupación si una inversión califica como extranjera, por ejemplo, bajo las normas de CENCOEX, lo que era anteriormente el decreto 1095 con la CIEX y de extranjeras, entre otras cosas porque esa definición no puede depender de la voluntad precisamente del Estado o la persona que se presenta como demandado en el derecho, en la disputa. Entonces, inclusive los tratados que hacen referencia a que la inversión debe ser realizada de conformidad con el derecho o la legislación del país donde esa inversión se desenvuelve, los laudos y la jurisprudencia, por llamarla de alguna manera, de este tipo de arbitraje, ha determinado que eso simplemente significa que no pueden ser inversiones que contraríen el derecho. Por ejemplo, no se puede alegar la protección por tener una empresa que funcione en el sector bancario en Venezuela sin una licencia de la Superintendencia de Bancos. Pero no significa que la definición de inversionista puede venir o estar limitada por el derecho interno venezolano en el caso de Venezuela. Otro punto importante es que no se requiere además que la inversión ingrese físicamente al territorio del país en el cual se realiza. Uno de los primeros casos históricos en materia de arbitraje de inversiones en la última década del siglo pasado fue el caso FEDAX contra Venezuela, en el cual se discutían si quien había comprado unos pagarés en un mercado secundario que habían sido emitidos por la República en beneficio de industrias metalúrgicas Van Damme, luego endosados a favor de un inversionista que estaba protegido por el Tratado de los Países Bajos con Venezuela, y ese dinero no había sido entregado a la República, si eso consistía o no, constituía o no una inversión extranjera que beneficiaba a Venezuela y en consecuencia cubierta por ese tratado, y la conclusión es que sí en ese caso concreto es que sí lo era,
porque esa definición estaba dada por ese tratado bilateral, de nuevo, y no por el derecho interno venezolano. Con respecto al consentimiento a los mecanismos de arbitraje de inversión, a las distintas variedades que pueden presentarse o cómo pueden constituirse las autoridades que van a aplicar estos principios sustantivos tan especiales en materia de protección de inversiones, básicamente pueden dividirse, o yo las divido en tres. Uno es el sistema CIADI, que se puede aplicarse en vía principal cuando el convenio, cuando ambos, el país del cual el demandante es nacional y el país demandado pertenecen, son miembros signatarios del convenio CIADI. Ya Venezuela dejó de ser miembro de ese convenio, de ese tratado multilateral en el año 2012 y por lo tanto esta vía en principio, salvo lo que quede cubierto por razones temporales de haberse realizado antes del retiro de Venezuela de ese tratado, no se aplica. Las consecuencias de la aplicación de ese tratado son adjetivas, pero también sustantivas, por ejemplo, en lo que limitaba la nacionalidad de la habilidad o la facultad de un venezolano para poder demandar a Venezuela bajo este sistema, inclusive cuando tenga la nacionalidad de otro país, pero además este tratado también establece mecanismos internos o autocontenidos para la protección, para la revisión de los laudos. Otro es el CIADI como mecanismo complementario, donde este centro, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias e Inversiones, que estaba constituido bajo el paraguas del Banco, de la Organización del Banco Mundial, puede administrar los procedimientos, pero bajo normas adjetivas que no tienen el rango de tratado, que por lo tanto no privan sobre otros tratados que puedan ser aplicables, y además la ejecución y la revisión del laudo no queda cubierta por el convenio CIADI, sino por otros tratados como la Convención de Nueva York o posiblemente la Convención de Panamá. Hay otros arbitrajes institucionales en el sentido de que son administrados por otros centros de arbitraje muy bien reputados y prestigiosos, cuando el tratado sustantivo del cual se trate, normalmente un tratado bilateral, refiere a uno de estos centros de arbitraje como el foro para resolver las disputas, y es el ejemplo del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres o la Cámara de Comercio Internacional, como es el caso del tratado suscrito entre Venezuela y Rusia y entre Venezuela y Cuba. También hay otros arbitrajes que no son institucionales, denominados libres o ad hoc, que son básicamente bilaterales, en el sentido que no necesariamente tiene que intervenir un centro que lo administre bajo el reglamento UNCITRAL, que no tiene rango de tratado, y usualmente con el auxilio para unos aspectos concretos, cuando haya desacuerdos procedimentales entre las partes, de la Corte Permanente con sede en La Haya. Los laudos de inversión, como les mencioné anteriormente, pueden ser revisados, no están sujetos a apelaciones ni a revisiones en segunda instancia. En el sistema CIADI están sujetos a un mecanismo de recurso de nulidad interno o autotenido por otra autoridad accidental que se llama un comité de anulación, o por sistemas de revisión externas sometidos a leyes y tribunales del lugar que sea la ley de arbitraje, tribunales judiciales cuando el convenio CIADI no se aplica, pero de nuevo que no constituyen apelaciones. La ejecución del laudo, que es uno de los aspectos más importantes y al cual a lo mejor nos podemos extender posteriormente en las preguntas, es un tema que por referencia del convenio CIADI o por aplicación de la Convención de Nueva York y en algunos casos de la Convención de Panamá, queda sujeto al derecho y a los tribunales judiciales del lugar donde el laudo pretenda ejecutarse, es decir, del lugar donde se hayan encontrado activos perseguibles o ejecutables de la República, o interesantemente, en un caso muy reciente de Venezuela, bastante sonado, donde la empresa Cristalex ha estado con cierto éxito tratando de ejecutar activos que pertenecen a empresas del Estado venezolano por una condena que originalmente fue proferida contra la República. Pero entonces ya no entran en juego aquí el tema de
que la ejecución del laudo quede sujeta al derecho interno y básicamente a la voluntad, particularmente en países donde no hay una separación clara de poderes y una independencia judicial, donde básicamente las sentencias son ejecutadas si al condenado así lo dispone voluntariamente. Con eso voy a terminar para no extenderme más de la cuenta y quedo a su orden para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Reciba el micrófono, profesora Grau, de regreso. Gracias, profesor Hernando Díaz Candia. Vamos a continuación. Contamos para el cierre de la jornada con un ponente de lujo, el apreciado profesor Jaime Orlando Santofimio, uno de los administrativistas más importantes de Colombia y de Latinoamérica. Es profesor emérito de la Universidad del Externado y además cuenta con múltiples obras de derecho administrativo y ha publicado también sobre el tema de la responsabilidad del Estado, concretamente responsabilidad del Estado por actividad judicial. Tiene un libro sobre el concepto de convencionalidad, el control de convencionalidad y la responsabilidad del Estado, de manera que el profesor Jaime Orlando Santofimio es autoridad en este tema que nos va a exponer, el que hemos intitulado Responsabilidad del Estado vía convencional. Entonces, profesor Santofimio, le damos la palabra para su intervención. Adelante. Muchas gracias, muy amables a ustedes por la invitación, a ABEVA, a la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, a sus directivos, al profesor Badel, por esta oportunidad nuevamente. Pues, estoy volviendo recurrente con ustedes, con mucho gusto, les colaboro en todo lo que pueda. El tema que me han asignado, bueno, son las aquí 11, un minuto, 12, un minuto en Venezuela. Tengo 20 minutos, 15 minutos de presentación. Voy a calcular más o menos cuatro grandes temas sobre lo que es la responsabilidad en materia, la responsabilidad internacional del Estado. En fin, la responsabilidad del Estado, porque corresponde precisamente a esa gran discusión. Tema que inclusive en el tomo quinto de nuestro Tratado de Derecho Administrativo le dimos una connotación diferente porque lo hemos denominado derecho, régimen de la responsabilidad del derecho y del derecho de víctimas, es decir, de afectados, de quienes sufren, que son los que realmente, para los cuales realmente existen todos estos instrumentos, tanto de orden interno, que ustedes muy bien lo han explicado, como de derecho internacional, para reivindicar a aquellos que han sido afectados por el accionar de otros, y que corresponde pues a esa vieja regla que no es extraña a la convivencia humana, de que quien daña tiene que responder, así de fácil. Eso es más o menos a lo que vamos. Sin embargo, pues no voy a entrar en ese tipo de discusiones en este momento sobre derecho interno. Son muchas y las concepciones que hay y se han dado y los parámetros que se han utilizado pues son diferentes. Escuchaba con detenimiento el caso de la evolución de la responsabilidad en Venezuela, la profunda influencia, por ejemplo, del derecho civil, el reclamo de un régimen autónomo, ¿sí? El punto de partida para poder determinar la responsabilidad. Y hay daño, el daño es culposo, el daño es una responsabilidad objetiva derivada de la simple ocurrencia del daño, o estamos bajo un régimen de daño antijurídico, todas ese tipo de discusiones que eventualmente podemos tener. Y todos esos tipos de discusiones se han venido dando en el derecho internacional, y es a lo que quiero llegar. Se han venido dando en la medida en que la actividad o el reconocimiento de responsabilidad del Estado ha sido el producto de la evolución del derecho consuetudinario, que en los últimos años y recientemente, y digo últimos años, es un trabajo que viene desde la década de los años 50 del siglo pasado, inclusive con algunos antecedentes por ahí en la década de los años 30, cuando existía la Sociedad de Naciones, se comenzó a trabajar la idea de organizar positivamente el régimen de responsabilidad internacional de los estados. Porque lo que teníamos hasta ese momento y lo que seguimos teniendo en muchos aspectos, pues son pronunciamientos de los tribunales internacionales que, acudiendo al derecho consuetudinario, han venido construyendo unas bases muy importantes de lo que debe ser la responsabilidad del Estado cuando precisamente impacta en los derechos de otros estados a través del incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
El tema ha llevado a la propuesta de Naciones Unidas de un régimen, pues de un contenido normativo muy importante que ha sido adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, que ya ahorita lo presentaré para hacer algunas explicaciones sobre el mismo, pero que es el producto de una larga discusión en torno a lo que debe ser un régimen de responsabilidad. Toda la lucha ha sido buscando un régimen de sustantividad, buscando los puntos de acuerdo entre los países para poder saber exactamente en qué eventos el Estado responde internacionalmente. Ahora, desde el punto de vista doctrinal, lo que podemos decir y destacar a manera introductoria para esta conferencia es que a este documento que más adelante analizaremos se ha llegado a partir de la conjunción de una serie de principios fundamentales de derecho internacional, que lo voy a resumir en nuestro trabajo sobre convencionalidad. Ustedes los encuentran en la segunda parte, pero aquí simplemente los voy a leer. A partir de la página 897 del libro, hacemos mención precisamente a esas fuentes que han servido de inspiración a los trabajos de la Comisión Internacional de Derecho Internacional, de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, para llegar a la propuesta que ha sido adoptada por Naciones Unidas. El primer punto para hablar de responsabilidad internacional del Estado es retomar un principio fundamental, un principio general, es el del derecho internacional, y es el de la necesidad de cumplimiento de las obligaciones internacionales. Ese es el punto de partida. Incluso en la redacción del proyecto, ese es el punto de partida precisamente para determinar la responsabilidad en los eventos en que se rompe ese cumplimiento de las obligaciones internacionales, ni siquiera de los tratados, porque el principio está muy bien planteado en el derecho internacional, y cumplimiento de obligaciones. En diversidad de fallos, ahí podemos encontrar la referencia a este principio general histórico, estructural del derecho internacional. El segundo principio es un principio también vital a la convivencia humana. Siempre lo hemos visto dentro de ese aspecto. Y es que el que daña, paga. Y en el derecho internacional eso tiene plena validez. O paga o repara. Y el principio lo hemos denominado precisamente en el trabajo la reparación por violación de una obligación internacional. La reparación por violación de una obligación internacional. Hasta ahora en estos dos principios, fíjense que estoy haciendo caso omiso de la expresión daño tan particular a nuestros regímenes civiles y de derecho administrativo interno en nuestros países. El tercer principio es la responsabilidad se afirma en la relación del Estado a Estado por actos imputables y contrarios a los derechos convencionales. Y es inicialmente Estado a Estado, pero Crawford, que es el relator final del proyecto, dice que no necesariamente Estado a Estado, que este principio debe llevarse a todo el ámbito de las relaciones posibles de los Estados, ¿sí? El ámbito de la responsabilidad como derivada de ese tipo de relaciones por violación de lo pactado. En algunas otras oportunidades se han venido construyendo otros principios. Acá tengo un quinto principio que es importantísimo y que ustedes lo van a observar ahorita en el documento. La responsabilidad es el corolario necesario del derecho que debe tener en cuenta todas las obligaciones erga omnes. Todos los compromisos internacionales del Estado quedan subsumidos dentro de esa perspectiva. Otro principio, para imputar la responsabilidad debe mostrarse el control efectivo de las acciones u operaciones del Estado. Muy bien. Esta principalística, es decir, un poco para mostrarles que la responsabilidad no se llega porque sí, ni es un régimen fácil de entenderlo porque rompe muchos paradigmas en la construcción de nuestra disciplina, en la disciplina de la responsabilidad. Estos principios derivados de la jurisprudencia del derecho internacional llevaron a la Comisión a proponerle a las Naciones Unidas una estructura muy interesante de responsabilidad del Estado, que tiene un punto de partida en el incumplimiento de los deberes y obligaciones internacionales, en discutir quién es el Estado y cuál es el régimen jurídico aplicable a ese Estado, y en tercer lugar algo elemental, quién es el Estado al cual se le va a hacer la imputación, y el tercer elemento consecuencial, que es el deber de reparación. El proyecto de la Comisión se incorporó en una resolución de Naciones Unidas, de fácil acceso por todos ustedes. Está en el dato para que lo puedan disponer.
Esto es la resolución A56-589 de Naciones Unidas del 28 de enero del 2002. Voy a proponerla aquí para que veamos y destaquemos los aspectos más importantes de esta estructura tripartita que me parece de una importancia enorme dentro del análisis de la responsabilidad. ¿Qué es la propuesta que se tiene? Miren ustedes la propuesta de Crawford o de la comisión, porque es un trabajo de más de 5 o 6 comisionados. El último de ellos fue el profesor australiano Crawford, que es muy importante y es importante leer los trabajos de él para entender este documento. Él propone un régimen de responsabilidad que parte no del daño, y observa muy bien que el tema del daño, de la culpa, o si el daño es culposo o no es culposo, todas esas discusiones en el ámbito del derecho internacional se relevan con mucha facilidad si entendemos que lo que hay en el ámbito del derecho internacional es una serie de compromisos, entre otros derivados de tratados o del derecho mismo consuetudinario. Por eso el Estado responde por todo hecho internacionalmente ilícito, ¿sí? Todo hecho internacionalmente ilícito, ¿sí? Que lo hace concretar precisamente en el desconocimiento, en el incumplimiento, en la omisión en relación con todos esos compromisos internacionales del Estado. Es un tema de una amplitud mayor y de una perspectiva diferente, aunque consecuencialmente pueden existir daños. En algunos otros casos puede que no exista daños, pero sí existe responsabilidad. Entonces, veamos el alcance para entenderla a la luz de la teoría de la responsabilidad. El punto de partida fundamental es entender lo que ellos denominan como principios generales. Yo lo que lo veo es como la definición misma de lo que es el contexto en el cual se causa la responsabilidad del Estado. El artículo primero habla de la responsabilidad por los hechos internacionalmente ilícitos. No estamos hablando de delitos, que ese es otro problema, sino de desconocimiento de ese ordenamiento internacional, de incumplimiento de ese ordenamiento internacional, de los principios derivados de, si lo vemos desde la perspectiva de la Convención de Viena del año 69, el artículo 26 sobre la buena fe, que recuerden ustedes que la buena fe, ¿cómo la podemos, por dónde? No, es la que une y es la que hace que cumplamos los tratados internacionales o que los países cumplan los tratados internacionales y los compromisos internacionales, no solamente los tratados, porque también es una norma de derecho internacional. Entonces, ahí se ubica. Y los elementos, en el artículo 2 habla de cuáles son los elementos de esa responsabilidad. Nos dice que hay hecho, la identificación del punto de partida, de la causa misma, dice, hay hecho internacionalmente ilícito de un Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión le es atribuible, según el derecho internacional, le es imputable conforme al derecho internacional y constituye una violación a una obligación internacional del Estado. Fíjense que el tema no es el daño, es el incumplimiento. Cumplimiento a una violación. Y que se concrete en una violación, desconocimiento de esos compromisos internacionales. Y ahí cabe absolutamente todo, ¿sí? Porque es precisamente el reconocimiento de que la buena fe, el pacta sunt servanda del artículo 26, la buena fe objetiva derivada tanto de tratados como del derecho internacional consuetudinario es la que hace que sea exigible esa obligación internacional. Si no estamos pendientes de discutir, como podríamos discutir en el ordenamiento jurídico colombiano o venezolano, si hay ocurrencia o no de un daño, eso es intrascendente, por lo menos en este momento de la estructuración. ¿Y quién debe calificar si ese hecho es ilícito o no? Si violó o no una obligación internacional. Porque ahí viene otro problema muy interesante del régimen jurídico aplicable. La respuesta la da el artículo 3º, precisamente del proyecto, donde dice que la calificación del hecho del Estado como internacionalmente ilícito se rige por el derecho internacional. Es el derecho internacional el que va a dar los parámetros para determinar si se está cumpliendo o no, si se violó o no, si se apartó o no de los compromisos internacionales y de los deberes que se tenían internacionalmente, estén en tratado o no estén en tratado. Eso es muy importante. Estén en tratado o no, porque se hace parte de una comunidad internacional y el derecho internacional consuetudinario nos comprende absolutamente a todos, como lo señala la misma Convención de Viena del año 69. Entonces ahí el ámbito es mucho más amplio que el que puede tenerse eventualmente dentro del derecho nacional. Y además hace una afirmación muy importante para estos efectos, que tiene también que ver con algo incorporado en la Convención de Viena del año 69.
Artículo 27. Y es que aquí no es válido el derecho nacional. Aquí no puedo oponer el derecho nacional. La calificación de si es un hecho ilícito internacional es del derecho internacional y no del derecho nacional. En la segunda parte del artículo 3 destaca precisamente que la calificación, tal calificación no es afectada por la calificación del mismo hecho ilícito por el derecho interno. ¿Sí? Si nos vamos, y también esto es una ruptura con cualquier visión dualista que podría llevar al traste con la responsabilidad. Y me parece muy importante que a nivel de Naciones Unidas ya se venga planteando lo que ya estaba planteando Kelsen, las grandes preocupaciones de Kelsen, ¿sí? En torno primero a darle dientes y uñas al derecho internacional para dejar de ser un derecho primitivo, y segundo, que el dualismo puede ser un grave veneno para los intereses del derecho internacional. Muy bien, después, hecho este planteamiento, ya por razones de tiempo, viene toda una discusión en el documento que ustedes seguramente la podrán tener ahí, y es quién es el Estado y quiénes actúan a nombre del Estado. Y me parece muy interesante las fórmulas que se adoptan, porque inclusive se analizan escenarios que pueden ser de exclusión de responsabilidad en el ámbito civil o del derecho nacional, la responsabilidad del Estado por el hecho del tercero, por ejemplo, o de los particulares, que eso en el caso colombiano es muy significativo para temas del conflicto interno, y los parámetros que ha utilizado la Corte Interamericana los hemos asumido en algunas providencias, obviamente con muchas dificultades, para determinar que aquí, por ejemplo, la causal de exclusión por el hecho del tercero no opera a la luz del derecho internacional y trayendo los estándares que están inclusive aquí desarrollados en la misma norma. Por último, porque no me da tiempo de más, después me invitan a seguir hablando del tema que es muy bonito, pues el tema de la reparación. Y el tema de la reparación es un tema de una construcción coherente, muy importante. ¿Por qué? Porque fíjese que tratándose de este escenario de responsabilidad internacional, la construcción de Naciones Unidas tiene unos elementos que van más allá de los meramente reparatorios, y eso es así porque puede existir actividad ilícita del Estado, desconocimiento de tratados que no produzcan daños, pero sí generen responsabilidad, ¿sí? U otros que puedan generar responsabilidad, y otros escenarios donde la actividad no sea ilícita, sea permitida, sea aceptable, pero genere responsabilidad también internacional, problemas de contaminación, problemas de medio ambiente. Allá ha habido algunos casos de pronunciamiento sobre el tema en esos casos. Entonces el tema reparatorio es bien interesante porque se prefieren medidas de satisfacción iniciales, parar la usurpación o la ruptura de la obligación, pedir excusas, no repetición, pero también establece parámetros de reparación típicos de la responsabilidad normal y ordinaria que conocemos, que son los derivados del perjuicio material o inmaterial. Aquí lo denominan perjuicio moral, reconocimiento de la posibilidad de perjuicio moral. Ese es más o menos el esquema, aplicando principios fundamentales para la convivencia internacional. El principio de proporcionalidad resulta en este ámbito pues, de un reconocimiento muy grande. En conclusiones, ¿qué podríamos afirmar frente a ustedes? Que el Estado responde, el Estado es una persona jurídica de derecho internacional, el Estado tiene actores internos que también van a responder en el ámbito personal por sus conductas, pero que el Estado, para garantizar la convivencia y la paz internacional, ¿sí? Cuando se producen desmanes de tal magnitud que llevan al desconocimiento de las mínimas reglas de convivencia internacional, ¿sí? O del desconocimiento de lo pactado internacionalmente, que es otra posibilidad, podría incurrir en actos ilícitos, y esos actos ilícitos implican imputación al Estado, que le es atribución al Estado, que le es atribuido a través de los tribunales internacionales del área donde se esté haciendo la afectación, ante la Corte Internacional de Justicia o eventualmente ante la Corte Interamericana en el caso nuestro, y que evidentemente eso genera una reparación. Reparaciones, vuelvo, insisto, en una construcción muy interesante, muy amplia, que sirven de parámetro para hacer análisis en relación con la responsabilidad de nuestros países. De esa manera, ya son las 11:19 en Colombia, pues no me prolongo más, es un tema que daría para mucho más, profesor Badel. Muchas gracias. Muchas gracias a Beba por la invitación. Gracias, profesor Jaime Orlando Santofimio, por su excelente exposición.
Vamos a pasar a hacer algunas preguntas a los ponentes. Les agradecemos respuestas pues concretas para dar la oportunidad de que todos los ponentes puedan entonces desarrollar un poco más los temas que han expuesto por la vía de las preguntas. Yo en primer lugar quisiera leer este comentario de nuestro presidente Gustavo Urdaneta Troconis sobre la ponencia del profesor Hernández Corchete. Dice: felicitaciones al profesor Hernández Corchete, en tan pocos minutos nos deja bastante claro el panorama de la responsabilidad patrimonial en España, abordando los temas más álgidos de los debates que se plantean allá, que podrían ser similares a los que se plantean en todo Estado de Derecho. Profesor Hernández Corchete, usted nos ha enseñado cómo la materia de la responsabilidad objetiva en España se está repensando o replanteando para poner una nota importante en el asunto del funcionamiento anormal, con casos concretos de atribución, de causación fáctica y factores de atribución que dice usted la jurisprudencia no define. Y también nos ha enseñado que se replantea que no hay una responsabilidad objetiva constitucional, pero que sí hay unos límites para el legislador en cuanto a que la responsabilidad por funcionamiento anormal no se puede negar, y agregaba usted como una consideración suya que más allá el legislador no podría referir la responsabilidad del Estado solo al funcionamiento normal, diciendo que habría otras causas de atribución. El doctor Juan Alfonso Domingo Paradisi le pregunta: excelente exposición, ¿puede explicar desde su perspectiva cuáles pueden ser otros atributos de responsabilidad adicionales que la sentencia de 2018 no explicó? Muchísimas gracias por esa pregunta, es muy interesante, y también me vais a permitir hacer una puntualización sobre la responsabilidad objetiva, puesto que me ha parecido leer alguna pregunta también en esa línea. Claro, el problema de la responsabilidad objetiva es que es un concepto ambiguo, puesto que hay quien refiere la responsabilidad objetiva a la existencia de culpa, a la inexistencia de culpa subjetiva, es decir, la responsabilidad subjetiva en materia de responsabilidad extracontractual en el mundo privado sería aquella que exige una culpa subjetiva en el sujeto persona física. Lo que ocurre es que también en el mundo del derecho privado hay personas jurídicas que no son susceptibles de tener culpa subjetiva, porque al ser personas jurídicas materialmente, estructuralmente no pueden tener culpa subjetiva. Y en relación con estos casos habla de culpa objetiva, y va ligado a su falta de diligencia como personas jurídicas en su comportamiento, y de aquí es de donde deriva un entendimiento alternativo de la responsabilidad objetiva, porque también la administración pública es una persona jurídica. Se podría entender como un supuesto de culpa objetiva, en este caso el funcionamiento anormal. Es decir, aquí se convierte en un debate un tanto nominalista. Hay quien habla de la responsabilidad objetiva para referirse a aquella responsabilidad que no exige culpa subjetiva, y hay aquellos que hablan de la responsabilidad objetiva como que no existe, no requiere tampoco la culpa objetiva. Y aquí hay un problema grave que hay que definir. Al menos nos tenemos que poner de acuerdo con cuál es el sentido de lo que hablamos. Porque, claro, podríamos decir, se podría decir, como la administración pública no es susceptible de culpa subjetiva, estamos ante un supuesto de responsabilidad objetiva. Pero si también se puede decir que no es susceptible de culpa subjetiva, pero sí de culpa objetiva, y el funcionamiento normal sería un supuesto de culpa, entonces no sería una responsabilidad objetiva. Este es el gran debate que hay sobre la responsabilidad objetiva, y por eso es mi contestación a una de las preguntas que vi por escrito sobre que me decía que en Venezuela había estos dos supuestos de que en derecho público la responsabilidad es sin culpa y en derecho privado es con culpa. Claro, la pregunta es ¿qué tipo de culpa? ¿Culpa subjetiva o culpa objetiva? Claro, eso es determinada terminología conceptual que debemos ponernos de acuerdo antes de empezar a hacer un desarrollo, porque si no tenemos un punto de partida común, es absolutamente imposible dialogar.
Me refiero en España, no estoy diciendo con Venezuela, me refiero nosotros dentro, ¿no? Y luego, la otra cuestión, y aquí voy a ser breve porque me he extendido mucho, era estos otros factores de atribución. Claro, a mí me parece que sí, y yo creo que en eso estaríamos de acuerdo también con otras muchas personas, pero el quid de la cuestión es que no es posible que el único factor de atribución unido a la causalidad es un concepto que tiene que darse un concepto fáctico, pero a este concepto fáctico hay que sumarle un concepto jurídico. Y este concepto jurídico es el que en gran medida, como factor de atribución, aparece el funcionamiento anormal de la administración. El problema es que este no puede ser el único factor de atribución, porque ¿qué ocurre? Siempre que hay funcionamiento normal de la administración, habrá que negar la responsabilidad de la administración. Yo no lo creo. Yo creo que habrá supuestos, y aquí están los factores de atribución adicionales que me preguntan. Yo creo que sobre todo los supuestos de sacrificio especial. Es muy posible que una actividad administrativa esté generando beneficios a muchas personas y que aun cuando funcione normalmente genere sacrificios especiales a alguna en concreto. Yo en el libro de Cecilia Sosa, en el homenaje a Cecilia Sosa, publicado en Venezuela recientemente, también con los auspicios de la academia y bueno, con los auspicios de Rafael Badel, que fue uno de los organizadores, yo publiqué mi artículo sobre responsabilidad contractual, pero al hablar de factum principis, creo que en parte, junto a la responsabilidad contractual, hay una parte que es responsabilidad extracontractual. Y ahí cuento cómo, a pesar de que haya un funcionamiento normal en esas actividades que puedan ser calificadas de factum principis, si eso genera en un sujeto que esté realizando un contrato, genera desde el exterior, por parte de una autoridad pública distinta de la contratante, genera un daño especial, eso es un supuesto de responsabilidad extracontractual, aun cuando sea un supuesto de funcionamiento normal. ¿Sí? ¿Cuál sería ese factor de atribución adicional? Sería el sacrificio especial. Es posible que haya funcionamiento normal de la administración, pero genere sacrificios especiales. Y eso debe ser indemnizado. Y el otro supuesto fundamental en la doctrina, y yo creo que así debe ser, es el supuesto de los riesgos específicos. Hay veces que aun cuando haya funcionamiento normal y aun cuando no haya un sacrificio especial, si hay un riesgo asumido por parte de la administración, porque hay un riesgo claramente específico, ahí, a pesar de haber funcionamiento normal de la administración, también debe haber responsabilidad. Bien, solo me queda agradecer a Gustavo Urdaneta sus palabras. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Hernández Corchete. Una segunda pregunta, su reflexión sobre esto que se ha planteado también en las preguntas y que son, digamos, las tendencias del derecho administrativo global. Dice José Ignacio Hernández, dice excelentes ponencias. Entonces dice, ¿no sería adecuado darle más relevancia a los principios generales de la responsabilidad, dice en el ámbito de la responsabilidad civil, en el ámbito de la responsabilidad del Estado? Dice, las normas de derecho civil de responsabilidad contractual y extracontractual son supraconceptos que en realidad forman parte de la teoría general del derecho en una suerte del jus comune. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Bien, primero le mando un abrazo a José Ignacio, con el que coincidí cuando él hacía la tesis doctoral en Madrid. Un abrazo muy fuerte y afectuoso. Bien, yo no me opongo a que se le dé una importancia a estos supraconceptos. Lo que ocurre es que creo que no acaban de... pudiendo tomarse esos supraconceptos del derecho civil o del jus comune, por no referirnos al derecho civil, sino del derecho en general, algo que se materializó inicialmente en el derecho civil, pero que también también son previos al derecho civil, hay que partir de ellos. Pero cuando esto se aplica a la administración pública, frecuentemente nos encontramos con situaciones especiales en donde hay que incluir modulaciones. Esto está estudiado mucho en España respecto a los contratos, tanto por Parada como por Sebastián Martín Retortillo, porque en los años 60 y 70 ellos escribieron el derecho de los contratos, el derecho civil de los contratos en la génesis de los contratos públicos, etcétera, etcétera. Esto para nosotros no es una novedad, esta es una llamada de atención desde hace muchísimo tiempo, pero el hecho de acudir a estos supraconceptos no nos puede cegar. Lo digo porque se está retomando mucho en todo este debate que yo he mencionado antes en materia de responsabilidad extracontractual. Se está retomando mucho, pero no nos puede cegar en que como punto de partida es conveniente,
pero a la hora de la aplicación, la administración tiene, y la actividad administrativa tiene connotaciones especiales que exigen modulaciones. Por lo tanto, sí a partir de estos supraconceptos, pero no a creer que con ellos podemos resolver todo, sino que hay que avanzar en su modulación a la situación particular de las administraciones públicas. Y en ese sentido limitado, sí se puede hablar de un régimen autónomo del derecho administrativo. Vale, muchísimas gracias, profesor Hernández Corchete. Ha sido un placer tenerlo con nosotros en el día de hoy. Para el profesor Badel, el doctor Gabriel Ruán Santos hace el siguiente comentario y pregunta: en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no es más adecuado hablar de responsabilidad civil del Estado gobernada por la culpa y de indemnización de derecho público por causa diferente de la culpa? Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que la pregunta del profesor Gabriel Ruán va un poco en el sentido también de la del profesor José Ignacio Hernández. Y como ha dicho el profesor Juan Antonio Hernández Corchete, yo creo que hay modulaciones, porque el tema de la responsabilidad del Estado, así como las distintas actividades del Estado han ido multiplicándose y creciéndose, los supuestos de responsabilidad también. Y entonces no sé si caben todos dentro de aquellos conceptos. A lo mejor cuando hablamos de la responsabilidad por hecho ilícito, la falta del funcionamiento normal o anormal podrían caber, el tema de la culpa, pero también hay responsabilidad por la emisión de actos administrativos, sentencias, normas, por actividades materiales, actuaciones, hechos, por inactividad, omisiones, abstenciones, por actividad contractual. Y también, como lo dijo el profesor Juan Antonio Hernández Corchete, hay un tema fundamental que es el del sacrificio particular. Y dentro de ese sacrificio particular, las limitaciones al derecho de propiedad, expropiaciones, servidumbres, ocupaciones temporales. Pensemos en un caso que yo conocí hace muchísimos años como abogado en la vida real, la constitución de una servidumbre de conductores eléctricos de alto voltaje para transmitir la electricidad, y la constitución de una servidumbre en un terreno de mi propiedad, y la torre de conducción de servicios eléctricos, las múltiples torres que están en mi propiedad, son perfectamente mantenidas y la administración se mantiene perfectamente diligente en el mantenimiento de las torres. Una tempestad tremenda en una madrugada hace que una de las torres caiga, produce un incendio en las tierras de mi propiedad y tengo unas pérdidas enormes de unos caballos especiales que estamos criando allí y en unas siembras muy importantes. No hay culpa de la administración porque hay un cuidado especial en el mantenimiento de la conducción de la torre eléctrica, pero hay un sacrificio particular del administrado, que en ese momento, conforme a disposiciones constitucionales, y ese no es un debate de si se aplica o no el derecho civil o el administrativo, sino hay todo un conjunto de disposiciones constitucionales que prevén los distintos principios que nos llevan a la conclusión de que ahí hay un sacrificio particular que tiene que ser compensado. Un ejemplo breve también para el tema del riesgo creado, por lo que se refiere al riesgo creado, la situación real también penitenciaria, en donde uno de los presos tiene permiso de salida un fin de semana y se han cumplido todos los requisitos para que proceda el permiso de salida del preso, buena conducta, tiempo de condena que permite la salida, etcétera, y en el momento que sale el preso el fin de semana produce daños, homicidios, etcétera, etcétera, y entonces en ese momento hay una teoría del riesgo creado en donde también la administración debe responder. De manera que el tema de la responsabilidad del Estado tiene modulaciones diversas. Y teniendo modulaciones diversas, ¿por qué ir a las disposiciones del régimen civil, que yo las entiendo perfectamente, son jus comunes, pero precisamente las distintas y variadas técnicas de actuación de la administración parece que hacen más aconsejable la construcción de una teoría propia del derecho público? Y a eso se suma, y voy a enfatizarlo de nuevo, la situación de la responsabilidad del Estado
por asuntos internacionales, en donde, como dije en mi exposición, y ratificó con muchísimas mejores palabras el profesor Jaime Orlando Santofimio, el tema de la culpa cede y no tiene ninguna importancia para dar paso o para poner el acento en el cumplimiento de las obligaciones internacionales. De manera que veo difícil enrutar la tesis general de la responsabilidad del Estado por el camino del derecho civil. Muchas gracias. El profesor Alejandro González Valenzuela hace el siguiente planteamiento. El principio de la carga dinámica de la prueba, con algunas limitaciones, debería ser implementado debería ser implementado en materia de responsabilidad del Estado. Bueno, la pregunta es muy buena por parte de Alejandro González Valenzuela. El tema de la carga dinámica de la prueba ha sido estudiado en los últimos años a partir de la incorporación del Código General del Proceso de Colombia en el año 2012, y a partir de las consideraciones que ha formulado la jurisprudencia y la doctrina en Colombia, por supuesto, país que vemos con mucha atención en esas materias, al igual que en España, ha habido unas consideraciones particulares. La carga dinámica de la prueba se refiere específicamente a la posibilidad que tiene el juez de oficio o a petición de parte de distribuir la carga de la prueba durante el proceso en distintas partes en la que se encuentren en una situación más favorable para aportar las evidencias al proceso, en la parte que tenga mejor conocimiento o mejor posición en los hechos controvertidos. Y la respuesta, para ser concreto, es que yo creo que sí, y creo que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando le da algunos poderes al juez contencioso administrativo en el tema probatorio, permitiría una especie de adaptación de este principio de la carga dinámica de la prueba. En muchísimas ocasiones, el juez podría enderezar la obligación en la administración a que realice las actividades probatorias, porque estaría en desventaja en muchas ocasiones el particular. Pero en principio la respuesta concreta, creo que de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en su consideración general y en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin tener la claridad que tiene el régimen procesal colombiano, podríamos aplicar la carga dinámica de la prueba. Vale, muchas gracias, profesor Badel. Seguimos con el profesor Hernando Díaz Candia. Le voy a leer un comentario de la destacadísima profesora Tamara Adrián, que es una voz autorizada en esta materia, muy autorizada en esta materia. Dice, en mi opinión, la creación de mecanismos de responsabilidad diferentes de los de la responsabilidad ordinaria puede generar, como dice Hernando Díaz Candia, una situación que espanta la inversión extranjera y genera un escudo en contra del derecho de los inversores. De allí la necesidad de volver a los principios generales a través del arbitraje de inversión. Profesor Díaz Candia, el profesor José Ignacio Hernández retoma su pregunta anterior y le dirige a usted esta pregunta en relación sobre la utilidad de los principios generales del derecho administrativo como fuente de derecho internacional de inversiones. Dice, este derecho también responde al jus comune al cual hizo referencia, como por ejemplo se afirmó en el caso Gold Reserve versus Venezuela. Adelante, profesor. ¿Cuántas horas tengo? Tienes 3 minutos para responder. Bueno, saludos a los dos destacados personas que hacen las preguntas y la profesora Adrián, de quien aprendí en particular en el doctorado Principios de Responsabilidad Europea, Principios Europeos de Responsabilidad Civil. El tema de los principios generales está bien. Yo creo que hay un problema con nosotros, los abogados, en general, cuando empezamos a hablar de principios generales. Es que cada abogado quiere llevar las instituciones y las normas al terreno que nos es familiar. Los administrativistas, cada uno de una forma... Y eso pasa con el arbitraje, o sea, los procesalistas lo ven un tema más jurisdiccional, los profesores de contrato entonces lo analizan bajo el tema contractual, los profesores de derecho público quieren llevar el arbitraje de inversiones más a ese tema, y esto de los principios generales es una de las vías, y ocurre también en el arbitraje. En el arbitraje ha surgido toda una corriente de que el arbitraje internacional es anacional, que no está conectado con dice esa corriente, que no está conectado con ningún ordenamiento jurídico interno, sino con una lex mercatoria anacional, si es que no es transnacional. Y eso está bien hasta cierto punto, pero también nos puede llevar
a alguna inseguridad jurídica. Por ejemplo, en el caso del derecho mercantil internacional, los principios UNIDROIT, que es lo que hacen en teoría es sistematizar costumbres y prácticas, pero entonces son fuentes de derecho que va primero el huevo y la gallina. Primero son fuentes de derecho porque se hacen generales o porque el Instituto UNIDROIT con sede en Roma comisionó una serie de profesores para resumirlo. Entonces, me parece que a veces es un poco de transpolar a algunas instituciones los que a cada uno de nosotros nos es familiar y creo que eso tiene que ser llevado con mucho cuidado. Y así ocurre, por ejemplo, con llevar el derecho administrativo al arbitraje de inversiones. Ciertamente el arbitraje de inversiones tiene aspectos criticables, aspectos mejorables. Yo creo que primero se ha deformado en una industria excesivamente onerosa, altamente rentable para algunos jugadores, pero que además ha creado barreras de entrada al sistema, que ha dejado fuera del acceso a la justicia, por decirlo de alguna forma, a pequeños y medianos inversionistas que no tienen para pagar lo que cuesta un arbitraje de inversiones. Y tiene otro punto, hay árbitros formados estrictamente en derecho mercantil y en arbitraje comercial, a veces pasan a decidir un caso de arbitraje de inversiones sin entender ciertamente que cuando se está tratando con un Estado hay algunas particularidades. No sé hasta qué punto entonces eso es simplemente aplicar el derecho administrativo en el arbitraje de inversiones o fundamentar el arbitraje de inversiones en el derecho administrativo. Ciertamente hay que reconocer las particularidades de cómo actúa un Estado. Creo que también es incorrecto, por ejemplo, algunas posiciones doctrinarias dicen que la ley que se aplica en el arbitraje de inversiones es el derecho internacional y punto, y que las leyes domésticas o locales son analizadas, entre comillas, como hechos. Creo que inclusive el derecho administrativo. Eso creo que es incorrecto. La relación entre el derecho interno y el derecho internacional tampoco es una pura dicotomía de conceptos incompatibles. No es así. Pero sin embargo, sí confesar que yo personalmente al derecho administrativo en Latinoamérica le tengo bastante miedo o recelo. Creo que lo hemos deformado en un monstruo de 7 cabezas, protector de la administración pública, que no era lo que tenía estado el tribunal, en su mente el Tribunal de Conflictos cuando emitió la sentencia Blanco, de nuevo. Entonces, ¿hasta qué punto llevar el derecho administrativo al arbitraje de inversiones nos va a llevar a ese problema de que entonces vamos a traerles privilegios, prerrogativas, problemas para acceder a la justicia, desviaciones tangenciales que simplemente ve el tratado, si el Estado violó el tratado o no y cuánto le debe al particular? Y todos queremos hacer, inclusive quienes se dedican al arbitraje de inversiones, lo hacen innecesariamente complicado. Y eso, una de las citas que a mí siempre más me llama la atención, no me considero particularmente positivista, pero es de Hans Kelsen. Decía: los abogados, por nuestros intereses profesionales, tendemos a ser innecesariamente complicados cosas que deben ser sencillas. Los tratados de inversiones tienen que ser leídos de buena fe, con su texto, en el sentido ordinario de las palabras y sin estar importando a ellos elementos externos que traemos para ganar los casos o simplemente a veces por nuestros intereses profesionales. Entonces sí creo que el derecho administrativo juega un rol, que los estados en el arbitraje de inversiones no pueden ser tratados como una persona privada, que hay que ver la manera como interactúan, que el derecho administrativo no es simplemente un hecho contrapuesto o analizado desde afuera al derecho internacional, pero trasladarlo enteramente creo que tampoco es lo más deseable. Vale, muchísimas gracias, profesor Hernando Díaz Candia, por su participación. Seguimos con el profesor Jaime Orlando Santofimio. Profesor Santofimio, imagínese usted si, como dice el profesor Hernando Díaz Candia, resultan, digamos, odiosas estas aplicación de privilegios al Estado en materia de justicia respecto de la inversión y de los inversores. Imagínese usted cómo se plantearía este tema en relación con la responsabilidad del Estado por violaciones
de derechos humanos o violaciones de las convenciones internacionales de protección de los derechos humanos, que fue un tema que usted tocó, pero que creo que no le dio tiempo de desarrollar, y para Venezuela ese es un tema especialmente sensible. Así que yo le agradecería si pudiera, por favor, desarrollar un poquito ese tema de la responsabilidad internacional del Estado por la violación de las convenciones de protección de derechos humanos. Sí, muchas gracias. A ver, el planteamiento la presentación rápida que hicimos hace un momento, se refiere pues a las bases en construcción en el derecho internacional escrito de lo que es la responsabilidad del Estado, pero que corresponde en esencia a unas bases de derecho, principios generales del derecho internacional, fundamentalmente emanadas del derecho internacional consuetudinario, que ha sido traducida en la jurisprudencia de algunos tribunales. Pero un ejemplo típico de responsabilidad del Estado, y precisamente con los presupuestos que traen los artículos 1 y 2 del proyecto de Crawford o del proyecto de Naciones Unidas, es precisamente en el ámbito de los derechos humanos. Y ahí ya no tenemos la menor duda, porque además tiene otros elementos normativos ya de tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos y los demás tratados referentes a derechos humanos, que nos permiten visualizar el papel que tiene el Estado en relación con compromisos internacionales específicamente tratados en el ámbito de los derechos humanos, o inclusive en el ámbito del derecho internacional consuetudinario, cuando hay necesidad de entender los tratados internacionales y darles una aplicación bajo los criterios amplios que trabaja la Corte Interamericana. Entonces, en ese caso, si nos centramos en el régimen de la responsabilidad del Estado ya concreta, no en abstracto, del sistema interamericano, es bien interesante, porque es verificar los compromisos adquiridos por los Estados, miembros del sistema, a la luz de los artículos 1 y 1.1 y 2, inclusive también, que es el presupuesto, para entender que debe respetar unos derechos, que debe garantizar unos derechos, que debe adoptar una serie de medidas para que el funcionamiento del aparato estatal fluya de tal manera que no se vulneren los derechos, se garanticen plenamente y eficazmente, el ejercicio de los mismos, y que además compromete, en esa lectura del artículo 1 con el artículo 2, compromete a todas las autoridades de todos los niveles a nivel del Estado, que es un poco el gran esfuerzo que se hizo por Crawford cuando trató de identificar quiénes actuaban a nombre del Estado e inclusive incorpora a los particulares, que es el aspecto que pasé muy rápidamente. Aquí en el caso de la Convención Americana es concreto el artículo 2. Luego, el Estado que incurre en esa omisión, que incurre por acción u omisión en el desconocimiento de esos compromisos internacionales, que además tienen una realidad evidente, están escritos, han venido siendo amplificados, o de los parámetros establecidos jurisprudencialmente, pues va a tener que responder. Y la Convención Americana, al igual que lo hace el documento de Naciones Unidas, pues tiene unas consecuencias inevitables, que son las reparatorias. ¿Sí? Aquí, bueno, vamos al artículo 63, vamos a encontrar precisamente el papel que juega el juez interamericano, en este caso la Corte Interamericana, para efectos de hacer efectiva la responsabilidad, declarar el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado y proceder a ordenar las reparaciones consecuenciales que correspondan. Al igual que de lo que las explicaciones generales que hacíamos hace un momento y que se han repetido aquí, no es trascendente si el Estado actuó o omitió de manera culposa o dolosa. Eso no es de la discusión. Aquí lo importante es conocer el alcance del deber y del compromiso internacional del Estado. Y si hay cualquier apartamiento del mismo, genera indudablemente responsabilidad. Ahora, en el sistema ya de derechos humanos juega un actor concreto y específico, que van a ser las víctimas, a las cuales se refiere el artículo 1.2 de la misma convención, las personas afectadas, los violados, ¿no? De pronto que es un aspecto que aparece un poco volátil en el documento de Naciones Unidas, pero aquí son las víctimas. Por eso es un derecho de víctimas y es la reivindicación de la víctima, es un derecho construido para poder reparar a todos aquellos que sufren los avatares del desconocimiento de los compromisos internacionales y sus derechos subjetivos son impactados. Es una construcción muy interesante
y que además tiene otra fuerza, yo diría, no es solamente la fuerza del compromiso internacional fundada en el principio de la buena fe, es también la fuerza moral de que el Estado se hizo para garantizar los derechos de los hombres y no para atentar contra los mismos. Es un poco la filosofía que orienta la construcción de todo este sistema. Muchas gracias. Doctor, una pregunta que le hago, bueno, dentro del mismo tema de la influencia del jus comune, para oír su opinión, porque además le hace la pregunta dirigida a usted específicamente el doctor José Ignacio Hernández. Dice, excelente ponencia del profesor Jaime Orlando Santofimio. Me gustaría saber su opinión sobre esta misma pregunta que formulé respecto de que en qué medida los principios de derecho internacional de la responsabilidad del Estado responden a la existencia de un jus comune que incluso toma en cuenta el jus gentium. A ver, es imposible. Yo le contestaría primero que todo, saludo al profesor José Ignacio, que por acá lo veo, está en pantalla. Es imposible entender la responsabilidad del Estado en el ámbito, le digo, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, aislada de los principios sustentadores de la responsabilidad, del deber de responder por los daños causados. Eso es parte de la principalística y nace en la principalística, aún más en el derecho internacional cuando fue construido en el ámbito del derecho internacional consuetudinario y sus bases están dadas ahí. Luego, cualquier reflexión que yo haga no la puedo hacer en un estricto derecho positivo de tratados, sino que tengo que ir mucho más allá. Tengo que romper ese escenario y traducir en un ámbito de inclusive de un derecho propio, de un discurso propio del derecho natural. Esto no es exclusivamente derecho positivo. Y ahí van a operar inevitablemente todos los principios y toda la construcción que ha estado detrás de reconocer que el daño debe ser reparado y que la víctima pues está tiene todos los instrumentos para poderlo reclamar. Entonces, en eso le contestaría al profesor Hernández, sí, necesariamente, inevitablemente. Y si nos vamos a la construcción misma, de la misma normatividad, por ejemplo, en el sistema de derechos humanos, el ejemplo estaría dado en el caso del artículo 29 de la Convención Americana, que yo tanto la uso y en otra conferencia que tendré con ustedes más adelante seguramente voy a invocarlo. Es el artículo 29, es el esquema. Se manejan los principios, no podemos trabajarlo de otra manera. Y sobre todo, aquellos que se refieren al contexto del hombre y al contexto del colectivo, y las afectaciones leves o afectaciones profundas a la vida y al interés general, al interés en colectivo de la comunidad misma. Y de ahí toda la construcción, por ejemplo, que nos permite hablar en materia de derechos humanos y en materia de otros ámbitos del tema de la lesa humanidad, de delitos graves, artículo 53 si no estoy mal, artículo 53 de la Convención de Viena sobre derechos de los tratados, y que es la base indiscutible de todo este discurso. Eso es lo que hace que eventualmente una visión muy, muy privatista de la responsabilidad del Estado, sea nacional o internacional, pueda ser peligrosa en un sentido que puede generar impunidad. Y lo que se quiere es precisamente reparar a las víctimas. No podemos caer en esa trampa. Muchas gracias. Doctor Santofimio, el doctor Gabriel Ruán Santos dice, muy buena exposición, el derecho internacional requiere uniformidad basado en el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Y yo le preguntaría, porque para Venezuela es muy importante esto, de su exposición uno concluye que el factor atributivo es como el incumplimiento del tratado. Usted decía, no hay que buscar la culpa. Si se aparta del Tratado de Protección de Derechos Humanos, hay responsabilidad. Y como en el mundo de las relaciones internacionales se conjuga no solamente el derecho, sino también el derecho con la política, esta aseveración que usted hace de que el factor atributivo es solamente el apartarse del cumplimiento de los derechos humanos protegidos por las convenciones, nos hace pensar que tenemos en Venezuela esperanza de que la justicia internacional, constatadas estas violaciones, como ya se ha hecho a través de diversos informes, produzca decisiones de condena y de reparación, un poco despolitizando el tema y yendo más a lo que es la sustancia, que es precisamente, como usted decía,
la violación del derecho humano y el daño de las víctimas. Unas palabras finales Claro. sobre... Sí, es que el derecho internacional o la responsabilidad que se juzga en el derecho internacional, el que estamos hablando hoy, no es de las personas, es de las instituciones, del Estado. Y eso hay que mirarlo con otra óptica. Ahí no, pues Crawford, para finalizar, simplemente Crawford cuando explica su artículo primero y segundo, lo deja uno un poco despistado, porque de la lectura se deriva que es el incumplimiento de los compromisos internacionales, la ruptura de la buena fe objetiva del artículo 27 de la Convención de Viena. Pero él por allá en un párrafo, en una conferencia que dio en Argentina, que inclusive la pueden bajar de la red, dice que Naciones Unidas no se comprometió con el tema de si era culposo o no era culposo, si iban a trabajar fallas, si era normal, no era normal, que el parámetro es el desconocimiento de los deberes internacionales. Pero, dice Crawford, ahí queda uno, por eso es bueno que el tema se vuelva a revivir y se estudie y se debata. Él dice, puede darse alguna discusión de subjetiva, voy a hablar de la discusión de culpa, inclusive salir de la culpa y llegar hasta la responsabilidad objetiva. Eso lo tengo por ahí subrayado, pero no lo quise traer aquí porque me quitaba mucho tiempo para presentarlo. Pero realmente en este momento lo cierto es que los estados tienen el deber jurídico y moral de respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y todos los demás. Muchísimas gracias, profesor Santofimio. Nos da una gran esperanza. Bueno, con esto concluimos el seminario del día de hoy. Agradecemos a los ponentes que nos han acompañado. Ha sido de verdad una maravillosa experiencia. Y queremos invitarlos al próximo encuentro AVEDA, que se realizará el 18 de marzo de 2022 a las 11 de la mañana, encuentro AVEDA, el 15º encuentro AVEDA, con el tema militarización de la administración pública en Venezuela, con la participación de la vicepresidente suplente de la organización, la doctora Diana Trías Bertorelli. Entonces los invitamos cordialmente para este encuentro 18 de marzo de 2022. Muchas gracias y tengan todos un buen día.